Ya vamos a empezar. Sí, oye, pero si en Wander se hacen todos los hueones, ¿no? Pues, el entrenador se hace el hueón, ¿cómo se llama? Los jugadores se hacen los hueones, el presidente se hace el hueón, como que no, como si no estuviera pasando nada. Pero hoy día El recibí una gran aguatero. noticia. Hoy día El recibí una aguatero gran también se hace noticia, el weón. hueón. ¿Ah? ¿Qué pasa? El aguatero también se hace el hueón. También se hace el hueón, de la guatera. Pero hoy día recibí una gran noticia, weón. Don Choco está pensando en echar a la sociedad anónima, weón. Reinaldo Puta, Sánchez ya, de weón. vuelta al Wander. Volvemos a 1996, weón. Un retroceso. Sí, weón. Oye, pero Don Choco no sacó campeón, así que. Y fue presidente del fútbol chileno y creó el canal del fútbol. Mira, así como vamos, Don Choco va a terminar siendo presidente de un equipo tercera, weón. Van a Y lo, pasar directo de primera a tercera, oye, ya weón. llevamos 14. 14, weón. Al hilo. Ya vamos por el récord, que parece el récord era 16, por lo como te comentaba. Ya, Parece que pues, es 16, así que vamos a nos ver queda si un llega el poquito. récord, weón. No, pero imagínate, weón. Y lo bueno es que Don Choco es inclusivo. Porque no hay que Ah, sí. cambiarle, no hay que cambiarle el apodo, weón. Ah, sí, pues eso sí. No hay que, Mira, tienes está hecho razón. o sea, además es un presidente inclusivo. No hay que Fue cambiarle el apodo. transitorio, Es un adelantado a su época, don Choco Sánchez. un incomprendido. Oye, weón, y no es chiste, ¿eh? Mira que a él y a su equipo se le ocurrió el canal del fútbol, weón, y el año pasado se forraron Ah, todo. sí, sí, está bien, está bien. Estamos de acuerdo en eso. Ya, entonces, Fue, bueno, él y un grupo más, y no fue el único. sí, bueno, fue el Eran único. varios ahí Estaba los que Magníficos metieron también a... que estaba con la idea y Sí, también varios. Milla parece que también estaba también con la idea más o menos de esa época, así que. Pero, pero bien, ojalá que, puta, yo sé, un poco lo que conversábamos con Juan Luis la clase, bueno, la conexión pasada. Así estoy en modo profe, bueno. Ya estáis pensando en las Estoy clases. pensando, ya estoy vuelto loco con las clases. Que el problema es estructural. Él hablaba de un problema estructural en el deporte chileno. Nosotros, yo creo que en Wander hace crisis y se hace patente, pero de forma espectacular, teniendo un presidente malo, teniendo un presidente de la corporación malo, entrenadores que no rinden, los jugadores que tampoco rinden porque están en la cabeza en otro lado. No sé si van a venir jugadores para el segundo semestre, bueno, porque Wander no es la plaza que todo el mundo espera. Se vienen los hinchas de nuevo, ojo con eso, y el Claro. hincha de Wander, tú sabes que el hincha de Wander putea nomás, La única weá que hacen, pues, weón. por supuesto, y lo hacemos bien, weón. Oye, pero premio de consuelo para que no te sentáis tan mal como hincha del Wonder. Al menos Wonder le ha ido, o sea, de hecho, le ha ido mejor que a la delegación olímpica chilena, que no trajo ni una weá, pues, weón, puro cartones, diplomas Y el, olímpicos, weón, casi, bueno, casi. mira, yo vi dos deportes que yo pensé que podían dar rédito en Chile. Uno casi La lo hizo. payaya, ¿Ah? la payaya, La ¿te acuerdas? payaya y ¿cómo se llama? La rabiola corta. La rabia, Eh, bueno, esa, ahí la, te la creo, weón, rabiola sí. corta, hasta ahí estamos compitiendo, hey, estamos para medalla. No, yo vi, bueno, el fútbol, que pensé que podía existir la posibilidad de que pasaran por último a cuarto final. No se logró, pero vi los partidos. Y el otro que seguí fue el golf. A mí me gusta harto verlo. En mi casa me odiaron porque yo reconozco que para una persona que no entiende de golf, el golf es el deporte más aburrido del mundo y aparte son transmisiones Ah, larguísimas. sí, Pero me vi el golf y lo vi hasta es el desempate del Mito Pereira, que ya. terminó como a las Oh, 5 weón, terminó como a las 5 de la mañana y yo me lo vi completo. Yo qué mala la cueva, última weón. ronda, la última ronda, vi el inicio, después obviamente tuve que interaccionar con mi familia porque razones lógicas, pero después me A puse las a 5 ver, de la mañana. claro, si no, olvídate, si no, ya no estaría viviendo en esta casa. Y después me puse a ver el desarrollo final, porque Niman ese día también jugó espectacular, casi lo logra.
y después el desempate con el de Mito Pereira, Ay, sí. y terminó a las 5 de la mañana. Sí. Entonces, y estuvimos a punto. Y el otro, bueno, Arley Méndez, que también estuvo súper cerca. Sí, claro, Terminó pero cuarto y terminó cuarto, bueno, por el tecnicismo del judo. bueno, es el reglamento en todo caso. Sí, pero por eso te digo, el tecnicismo del judo. Ah, Ya, pero bueno. París, puta, bueno, yo, al igual como cuando dije en un momento determinado Brasil 2016 debería ser mío, yo París 2024 podría ser, pero olvídate, ahora me tengo que multiplicar todo por 5, así que no sé, no me lo veo sí, difícil. Ahora es por 5, así que fácil. estoy liquidado. Tendría que juntar, y más encima en París, entonces tendría que juntar como 10 veces más de lo que junté para ir a Brasil. Pero puedo ir a la calle París, weón. Al hacer el Partido Socialista. Claro, Ahí coloco la carpa. claro. Sí, ¿no? Y París viene ahora en 3 años más nomás. Sí, pues. Aparte, 3 años más. Pero bien, yo creo que esos van a ser unos juegos interesantes. Sí. Van a ser unos juegos más que interesantes. Ojo que de lo cortito, hubo cosas interesantes que ven de lo que alcancé a ver así entre repeticiones y algunas transmisiones eh, en vivo. A mí me pareció muy notable, por ejemplo, el skateboard. Encontré buenísimo, Sí, muy bueno. buenísimo, 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 una gran incorporación como deporte. Eh, bueno, la típica, los clavados también este año estuvieron, oye, ese chino de 14 años, bueno, que hizo la perfección, que una aguja literalmente, porque literalmente entró el agua, no salpicó, pero ni una gota, entonces fue increíble. Y ojo que en el caso de Chile, yo creo que hubo algunos deportes que estuvieron más o menos bien para tipos que están más o menos relativamente jóvenes. Bueno, la chica del BMX Sí. tuvo mala cueva, pero podría en los próximos juegos tener un buen desempeño. Chile también Eh, debería participar en la plataforma de 10 metros, weón. Porque pasamos clavados, pues, weón. Aquí sí, eso es estamos verdad. expertos en clavados, weón. Enclavado. Y bueno, no sé si a Lenny Méndez le quedarán otros juegos más. A lo mejor Sí, parece que sí. ahí Vamos a podríamos ver tener. si quiere, pues, weón. Y lo que yo lamento, que porque también era probablemente medalla, podría haber sido medalla, era la de la pesista, Sí, que se lesionó, puta, justo lamentablemente, antes. algunos meses antes, un mes y medio antes de la participación olímpica. Pero yo creo que para la próxima habría posibilidad de medalla, y yo creo que igual, viendo algunos deportes, yo no sé cómo está el nivel de desarrollo, pero por ejemplo, el chico de tiro con arco, también vi la presentación del chico de tiro con arco en chileno, y lamentablemente se lo comieron los nervios. O Sí, sea, era bueno, su tiene primera que haber presentación y se lo mérito. comieron los nervios. Entonces, pero a lo mejor en una segunda presentación podría tener un mejor desempeño, pero lamentablemente en tiro con arco, bueno, los coreanos son unos robots. Literalmente son unos robots. Oye, si vaya a Ya. París el 2024, lo que sí no vaya a poder ver a Messi, pues, weón, porque firmó solamente por 2 años, weón. Y después se viene el Wander, así que no hay problema. Oye, a propósito, el otro día vi una camiseta de un equipo verde, el Rodelindo ahí de Vidal, que sí ganan, pues, weón. Hasta el Rodelindo Román ganan, weón. Sí, pues, weón, ¿viste? Puta que eres una mala persona. Una muy mala persona. Ya, dejemos a ese equipo de mierda, dejemos los deportes, porque si no yo voy a gastar esta weá, weón, no vamos a hablar, porque no vamos a hablar de ni una weá. No, pero no, Wanderito, ojalá que en algún momento de la historia de este año, puta, que termine ganando un partido, pues, weón. ¿A quién le podríamos ganar? No le ganamos ni a Curicó, pues, weón, y eso el Curicó jugó Nadie como le el ha hoyo. ganado, pues. A Nada, nadie le weón, ha ganado. nada, nada, nada. No sé, Y así difícil. se viene el clásico el próximo año entre el Rodelindo y el Wonder, weón. Exacto. En Oye, pero, septiembre. oye, pero ha tenido
ha tenido una cosa positiva esta mala campaña de Wander, pues hemos salido todos los días, todas las semanas en tele. Sí, En el domingo teleabierta. pasado ahí era un partido. Por eso hemos visto todos los partidos de Wander en teleabierta, así que no hay problema. Así que sigan perdiéndonos los buenos, los podemos ver por la tele. Telebasura. Telebasura. Ya, oye, vamos al tema. Tenéis menos rating que el llame ya, weón. Sí, bueno, oye, no es chiste. Este capítulo va a tener 2 personas. Hoy deberíamos haberlo hecho online, pero bueno, ya se nos olvidó. Ya no nos conectamos en esto. Oye, mira, el próximo capítulo, si gana Wonder, el minuto en que gane hay que hacerlo en vivo. Oh, ya. Yo lo voy a poner y yo voy a poner mi reacción así como. Claro. Así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos al tema que nos compone acá a esta conexión el día de hoy. Espérate, pues, antes que comencemos con la parte política, lo que sí, en caso de ganar el próximo partido Wonder, va a ser bien preocupante. Pues. ¿Por qué? Porque va a estar en 4, pues. Oh, no, pero prefiero que estén 4 a que esté parado. Está clavado. Si hay un equipo está clavado. Prefiero que estén 4 a que esté clavado. Vamos a la política. Oye, sí, vamos a entrar porque, bueno, se cumplió un año de la constituyente. Sí. Perdón, un mes, primer mes del cumplemes de la constituyente. Y vamos a hacer un poquito un análisis de lo que ha pasado, un poquito de cómo se han movido las fuerzas políticas dentro de la constituyente y también cómo esto ha impactado al ambiente político nacional, porque hay que reconocer que de los temas que hablábamos hace, ¿cuánto? 2 meses atrás, a los temas que estamos hablando ahora, ha cambiado bastante el panorama. Así que ahí voy a dejar a mi amigo Marcel acá para que dé sus primeras impresiones. Bueno, lo primero, entender que la constituyente ha tenido, o ha sido foco más bien, de bastante conflicto, un conflicto soterrado, diría yo, entre el Ejecutivo y la constituyente, producto de lo cual hemos tenido ya en 40 días 2 secretarios ejecutivos. Ayer renunció Catalina Parot y hoy día ya están buscando quién podría suceder, porque es un rol importantísimo en el enlace que tiene el Ejecutivo con la constituyente. ¿Ya? Eso es muy importante aclararlo porque hoy día, por ejemplo, se estaba discutiendo respecto de las asignaciones presupuestarias, sobre todo pensando en la contratación de asesores, ¿ya? Entonces, eso obviamente es un aspecto esencial que hay que saldarlo, pero hay que obviamente hacer también un trabajo exhaustivo para poder comprometer esos recursos. ¿Ya? Yo estaba mirando, por ejemplo, lo que gasta el Senado, lo que gasta la Cámara de Diputados en asignaciones destinadas a asesores. En realidad lo que está pidiendo la constituyente tiene bastante sentido porque es menor, debe ser por lo menos, me parece que un 40, un 50% menor que lo que pide la Cámara y para qué decir el Senado. El Senado tiene un ítem altísimo, creo que son alrededor de 10 millones que está presupuestado por cada parlamentario, por cada senador. ¿Mm? Y ahora lo otro, en lo que respecta al simbolismo que tiene esta tarea de la constituyente, lo conversábamos en algún minuto respecto del funcionamiento. Aquí los medios de comunicación le dan mucha importancia a noticias que son llamativas, por ejemplo, que el otro día haya aparecido en el hemiciclo en el horario de almuerzo, la tía Pikachu con su vestuario de Pikachu, Dino Azulado hizo lo mismo, entonces fueron bien criticados, pero hay que entender que eso es parte también de la mecánica que va a tener esta constituyente que es bien variopinta. No es una constituyente política clásica, aquí como veíamos en su momento y discutíamos, está representado el amplio espectro de la sociedad chilena, ¿ya? Dueñas de casa, por ahí una medio variante mía de apellido Abarca que va con la guagua, entonces también había que establecer un lugar adecuado para que pudiera dejarla, ¿te fijas? Y eso es un poco la impronta de los tiempos, por eso yo hablo y menciono este concepto del simbolismo. Tenemos grandes académicos, catedráticos dentro de los constituyentes, pero obviamente ellos no van a brillar en esta pasada,
porque lo que busca de alguna manera la población es darle importancia a aquellos que habían estado dejados de lado. ¿Ah? Esa es la verdad. Entonces, ¿quiénes llevan en este caso más bien la batuta? Aquellos que vienen desde los pueblos originarios, aquellos otros que representaron la lucha en las calles durante el periodo del estallido social, como Rojas Bade, por ejemplo, como la tía Pikachu, y otros más, por supuesto. Aquellos que son grandilocuentes, en el caso de la Tere Marinovich, ¿te fijas? Entonces, y eso tiene que ver con el simbolismo, porque representan evidentemente a sectores de la sociedad chilena y que a nosotros nos llaman la atención, obviamente, y a los medios mucho más. Pero si tú te centras, por ejemplo, en el análisis de la producción que va teniendo las diferentes comisiones, y lo comentábamos el otro día con Jorge Valenzuela, están muy ajustadas a los estándares internacionales. No difiere mucho en realidad la producción de texto, ¿te fijas? Lo que pasa es que el otro pasa a ser más importante, ¿verdad? Que aparezca la tía Pikachu, por ejemplo, así como en su momento yo le decía en Italia apareció la chicholina, ¿te fijas? Y más atrás teníamos figuras como Robespierre, Danton, que también eran los rockstars en su momento de la política francesa al momento de la Revolución Francesa. ¿Ya? Exactamente. Yo, para partir un poco la dinámica, yo creo que hay varias cosas que han pasado que a mí me han llamado la atención. Y que yo creo que es bueno un poco hincarles el diente. Primero, ¿cuál fue la expectativa con la cual partió esto? ¿Y cuál fue la expectativa con respecto a los nombres de cuando partió esto? Hay que recordar que cuando salieron elegidos los constituyentes, yo creo que mucha gente pensaba que esto, uno, o iba a ser más productivo, en el sentido de que probablemente se iban a sentar, iban a sacar una constitución y la iban a aprobar al tiro. Yo creo que no fue menor la cantidad de gente que tiene que haber pensado eso. No es así el proceso. No es así el proceso, pero yo creo que hay mucha gente que tenía esa expectativa. Expectativa, claro. O dos, y dentro de los cuales yo me incluyo, que pensé que esto iba a ser mucho más complejo de lo que ha sido hasta el momento. Que yo pensé que en un momento determinado, entre ponerse de acuerdo, entre no agarrarse a grito, porque yo creo que alguien dijo muy acertadamente que, sobre todo los primeros 2 o 3 días, que esto parecía un consejo de curso. Bueno, al principio tenía mucho de catarsis. Es que tenía que ser así, ¿no? Obviamente, tenéis 155 personas que provienen de distintas dinámicas, de distintos puntos del país, que no se conocían muchos de ellos, más allá, de hecho dentro de la lista del pueblo había mucha gente que no se conocía, sino que simplemente suscribió ¿cómo se llama?, los fundamentos de la lista del pueblo, pero no se conocían técnicamente porque la lista del pueblo fue con listas diferenciadas en todos los distritos, y por lo tanto era lógico que al principio esto fuese una bolsa de gato. Ahora, hubo dos hitos que yo encontré que fueron muy importantes para el día del inicio, el día cuando partió la Constituyente. La primera es la presencia de Valladares, Sí. la presencia de Valladares, la que ordenó todo este cuento, la que con su sapiencia administrativa fue capaz de trabajar los tiempos, trabajar las dinámicas, dar los espacios suficientes para que en ese primer día se ordenaran. Hay que recordar lo que pasó con la orquesta juvenil, que en ese momento todavía estaba todo muy caldeado. Y posteriormente, después de lo de Valladares, fue la elección de Elisa Loncón y de Jaime Baza como cabeza de la mesa. ¿Por qué es importante esto? Porque se dio finalmente en la dinámica del simbolismo, primero una figura que se quería dentro de la constituyente, mujer, pueblo originario, pero con ciertos grados de estudio importantes, claro. Y por el otro lado el abogado constitucionalista, que podría haber sido Atria también, que podría haber sido
que no es constitucionalista, pero un tipo respetado dentro de la ciencia, dentro de las ciencias sociales, Premio Nacional. Entonces, ya ahí, esa primera señal fue la primera señal que yo creo que marca los tiempos. Después, lo segundo son los problemas del gobierno, los problemas de instalación que genera el gobierno. Y aquí yo voy a ser súper responsable. Yo creo que los problemas de instalación los genera el gobierno, y los genera queriendo hacer que la constituyente tuviera un inicio o una partida un poco falsa. No puede ser que, habiendo dicho que el Palacio Pereira estaba completamente habilitado para que la constituyente funcionara desde el día 1, se hayan generado todos los problemas, y ahora, imagínate, les quedó chico el Congreso Nacional y ahora se van a la Universidad de Chile, que la Sí, Universidad hay de Chile varias tenía... comisiones que están funcionando en la Chile hace rato. Exacto, y el Palacio Pereira, ¿y por qué se fueron a la Chile? Porque el Palacio Pereira, a 40 días, como tú bien dices, de la instalación de la constituyente, todavía no tiene las condiciones mínimas para que la gente trabaje. Puede parecer una Oye, tontería. perdón. Te ganaron al quien vive en el negocio que queríais poner, weón. El otro día pasé por ahí. ¿Y pusieron sándwich de potito? Venden sándwich de potito, venden ensalada, weón, comida peruana, te la ganaron, Mira, weón. Hay te aviso que yo puestos. tengo que ir a Santiago, porque tengo una de las clases que tengo que hacer la presencial y tengo que ir a Santiago. Nosotros vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer ese día un live comiéndonos un sándwich de potito, weón, en frente del Palacio Pereira. Deberíamos hacerlo. Te aviso al tiro, lo vamos a coordinar, así que para que la gente esté atenta. Te cedo el gusto de comerte el sándwich aquel, weón. ¿No te No te preocupes. gusta? ¿Ah? No, No, yo a mí me prefiero gusta. otras cosas, pues, weón. A mí me gusta el Unas sándwich de papitas potito. fritas podrían ser una cosa así. Ya, me acompañáis con algo pussy. Ya. Una Ya. ensaladita. Pero mira, pero para cerrar la idea, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer un live, yo comiéndome el sándwich de potito y tú comiéndote otra cosa. Ya, lo que te iba diciendo. Y a propósito de eso, fíjate que no es menor el reclamo que se hizo con respecto a la alimentación. ¿Por qué no es menor? Porque incluso hasta en muchas reparticiones públicas lo que existe es un sistema de catering, o un sistema donde tú tienes una alimentación básica, o un bono de almuerzo, da lo mismo. Claro, Mucha gente se quejó y como que se irritó con este tema, pero yo digo, oye, incluso hasta en empresas chicas te dan hasta el valo de almuerzo para que tú sí, te puedas claro. ir mover. Entonces, Su cheque restaurante. su cheque de restaurante, lo que sea. Entonces, ya desde otro punto importante dentro de estos 40 días ha sido que el gobierno ha dado todas las señales posibles de que ellos no querían que la constituyente funcionara bien. Lo cual tiene una lógica, porque significaba generar un punto de fricción importante. Lo tercero, y aquí con esto termino la primera parte, vamos un poco hablando de esto, tiene que ver con los constituyentes que nosotros pensábamos que iban a ser figuras, y los constituyentes que son figuras, en el sentido de que están haciendo avanzar el carro. Cuando se partió la constituyente, se dijo claramente que una de las cosas que iba a hacer la derecha, en general, era actuar en bloque. Eso fue lo primero. Pero curiosamente, cuando se aceptan las vicepresidencias y las presidencias de las comisiones, una parte de la derecha relativamente importante decide entrar al juego y colocan finalmente a Álvarez dentro de una de las vicepresidencias, y por ahí creo que hay también dentro de la vicepresidencia una de las vicepresidencias, y creo que también tienen la presidencia de una de las comisiones o vicepresidencia de una de las comisiones. Lo cual es interesante, lo cual es muy interesante, porque yo creo que hay muchos constituyentes de derecha
que se dieron cuenta que si la convención fracasa, ellos fracasan. Sí, claro, también. Ellos Los fracasan. arrastra. Los arrastra. O sea, de hecho, si al terminar el proceso no se saca una constitución o se saca un mal documento de constitución, todos van a perder. Todos. Sí. Hay personas que no les importa. Por ejemplo, la Tere Mari Mari no le importa. No le importa a la Tere Mari Mari que la constitución no salga, porque su juego es ese, su juego es el fracaso, y políticamente ella probablemente va a ser constituyente y después a lo mejor se va a presentar a alcaldesa o concejal y listo, no va a ser más que eso. No le importa. Alcaldesa de San Carlos. De San Carlos. Pero fíjate que Marcela Cubillos, voy a poner el contraste con otra figura, Marcela Cubillos ha ido bajando el tono. Sí. Inicialmente muy reaccionaria, muy estilo Marinovich, y ya en estas últimas apariciones tuiteras, porque Marcela Cubillos, aparte de las apariciones tuiteras, tiene su canal propio, que es Canal 13, pero ha ido bajando el tono. Ya se ha dado cuenta que a ella no le conviene que la constituyente fracase. Y yo creo que muchos constituyentes de derecha se han dado cuenta de eso. Los que sí me tienen muy preocupado, y ahí se nota la falta de experiencia política y la falta de experiencia en términos de pertenecer a una interacción con respecto a distintos bloques políticos y a distintas ideas políticas, son los de la lista del pueblo. Que en este momento curiosamente, si antes nosotros pensábamos que la derecha iba a ser el tope, ahora el tope es la lista del pueblo. Todavía yo creo que ellos, una buena parte de ellos, está con la dinámica de la reacción. Está con la dinámica de la reacción, está con la dinámica de ir al choque, de que si le dicen A y ellos piensan B, ellos se quedan en B, pero también han tenido gente que se les ha empezado a ir del bloque, o derechamente ya están empezando a tender puentes con otras fuerzas. Al menos dos integrantes o más bien, al menos dos constituyentes que fueron elegidos en la lista del pueblo ya han abandonado esa posición, digamos, ¿eh? Como se han declarado independientes y han empezado a trabajar con posiciones, entre comillas, más moderadas. Exactamente, pero sigue habiendo dentro de lo que es la lista del pueblo, una buena cantidad de constituyentes que están con esta cuestión reaccionaria. Lamentablemente, ese tema reaccionario es hacerle el juego finalmente al gobierno, porque si el gobierno les tira el anzuelo y ellos reaccionan, pican como un pescado, y finalmente terminan siendo súper complejo el tema. Súper complejo el tema. Sí, eso, bueno, es parte de la dinámica también de la propia convención en el inicio. Yo creo que es esta etapa la que de alguna manera va a tener esa característica, pero yo entiendo que en las siguientes fases van a tener que ir buscando acuerdos. Es lógico que las posiciones se empiezan a acercar, es lógico que algunos empiezan a abandonar las posiciones iniciales. Es lógico también que de alguna manera los extremos van a quedar en evidencia, ¿ah? Y a lo mejor mediáticamente tiene mucha repercusión, pero en el trabajo, como te digo yo, de la producción de texto, la producción de textos significativos, yo creo que van bien, ¿eh? Me parece que se nota también ahí la mano de los mismos asesores, porque el texto, por lo menos que estuvimos analizando el otro día ahí, estuve conversando con Jorge Valenzuela, como te decía, es un texto que corresponde efectivamente a una normativa, a una ley, a una ordenanza, está señalado en los mismos términos. No hay una diferencia muy grande en ese sentido. Lo que pasa es que las señales políticas, tal como tú decías, las señales políticas probablemente tienen más peso que la producción de aquello para lo cual fueron elegidos en este minuto. Exactamente. Con respecto a eso, es interesante, por ejemplo, que cuando se presentaron cuando se abrió la propuesta de reglamento, del reglamento inicial, se presentaron 7 propuestas. Se presentaron 7 propuestas de reglamento provisorio.
Y eso significa que por debajo hay un trabajo interesante, hay un trabajo que ya está relativamente armado y hay dinámicas que están armadas. Que, también hay otro tema, que se hayan presentado 7 propuestas significa que en principio tenemos por lo menos unos 4 o 5 bloques que están trabajando coordinadamente. Sí. Y ahí es donde probablemente lo que vamos a tener que empezar a mirar con detención es quiénes son los vasos comunicantes de los distintos bloques. Porque esos son los que finalmente van a hacer que este proceso finalmente termine caminando. Sí, yo ahí también estaba buscando información respecto de los liderazgos un poco más soterrados, menos evidentes, y surgen algunas figuras interesantes. En el caso de la Patricia Politzer, por ejemplo, se ha mencionado que ella es una de las personas que está llamada a atender puentes y ha efectuado muy bien su tarea en ese sentido. Pero de igual forma también en todos los bloques en realidad hay uno o dos actores que se han dedicado también a cumplir ese rol. Entonces ahí yo creo que va a ser interesante. El caso, por ejemplo, de la mesa. Loncón no es una persona que se quede conversando, por ejemplo, con los constituyentes, cosa que sí hace Jaime Baza, en mucha reunión de pasillo también, escucha mucho, y de alguna forma ahí vas marcando como los roles de uno y otro. Uno que es la señal, el simbolismo de toda la carga que tiene Elisa Loncón, y por otra parte la presencia más técnica que pueda tener Jaime Baza, el tipo dialogante. El caso de Loncón no es necesariamente una persona que se quede conversando, por ejemplo, con los constituyentes, ella más bien cumple a cabalidad, digamos, su rol dentro de la misma mesa. La figura, por ejemplo, de la Machi, ahí también hay aspectos interesantes, claro, la Machi Linconado, también hay figuras, diría yo, tal como nosotros hablamos la otra vez de la antítesis del pelotudo. Aquí hay figuras, hay personas que van cumpliendo roles determinados y que tienen mucha importancia también en términos de la repercusión mediática. Sí, ahí es donde yo quiero apuntar, porque cuando nosotros partimos este tema de la constituyente, ¿quiénes se hablaban que supuestamente iban a ser los que iban a llevar la constituyente? Por una parte, Esquella, que primero se había dicho que iba a ser el presidente de la constituyente, que al final se cayó. Se había dicho que Atria también iba a tener un rol muy preponderante dentro de la constituyente. Bueno, Baza, que finalmente fue vicepresidente. Daniel Stingo como una de las primeras mayorías. Bueno, la tiene Marinovich con la Marcela Cubillo, por la derecha. Pero si tú te das cuenta, ¿de quiénes estamos hablando ahora? ¿O quiénes son los que en este momento están llevando un poco la batuta? Primero, la bancada indígena, la bancada de los pueblos originarios. Yo creo que aunque muchos no les suene mucho a la gente quiénes son o a cuál pueblo representa, siempre han tenido, por lo menos durante este mes, un poquito más de un mes, un rol súper importante. Y eso significa, por ejemplo, aquí yo voy a citar a Mirko Macari, que lo sigo en La Cosa Nostra, que básicamente el artículo 1 del Estado plurinacional ya está listo. O sea, cuando tú te empiezas a dar cuenta que Tiare Aguilera de Rapanui, que Loncón, que Natividad Anquileo, que Francisca Linconao comienzan a tener preponderancia. El constituyente Aymara, que se me olvida en este momento el nombre. O sea, cuando tú te empiezas a dar cuenta que la bancada de pueblos originarios comienza a tener mucho peso. El pescador chango también, bueno. También. Ya te empieza a dar señales para dónde va la Constitución. Y por eso probablemente esta reacción que se generó frente a los constituyentes más ultra, Marino, Miscubillo, Zúñiga, que primero pidieron, bueno, Poliana Rivera, que es parte básicamente de la UDI, pero del partido de CAS,
cuando pusieron la bandera chilena, cuando hicieron este acto de colocar la bandera chilena y después, posteriormente, cuando empezaron a hacer esta estupidez que entregar negrita. Claro, que es un tema reaccionario. Y que generaron, ojo, y esto con respecto a lo que tú dijiste, que generaron la contrarreacción de que llegara la tía Pikachu y, Sí, y claro. el dino azul vestido de la constituyente para puro irritar. Entonces, por eso insisto en este tema de los constituyentes ultras de derecha versus los constituyentes de la lista del pueblo, muchos de ellos que son muy reaccionarios respecto a enrarecer un poco el clima de la constituyente. Que después, en realidad estamos discutiendo cosas que son de niñería. No, claro, es lo que llama la atención a los medios, de alguna manera es la noticia, entre comillas, pero claramente no tiene que ver con que, por ejemplo, los constituyentes no cumplan su rol. ¿No? O sea, que nadie podría culparlos de notable abandono de deberes porque ellos han estado cumpliendo, incluso con todas las dificultades que se les han planteado al inicio en términos de la instalación. ¿Ya? Así que a mí me pareció muy bien, además, que establecieran este reglamento provisorio de funcionamiento, porque les permite avanzar rápido. ¿No? Y ya están trabajando en comisiones, están con una estructura, uno podría estar de acuerdo no con la estructura, más allá de lo que se proponga, digamos, pero ya se han dado ellos mismos una orgánica para poder funcionar. Eso es muy importante. Sí. Mira, otro tema que yo te voy a proponer, que llegamos al análisis Espérate, antes que pasemos al siguiente tema, te la tengo que hacer. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, esta discusión que se ha dado en torno a la presencia del ex almirante Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos? A ver, ¿qué opinión tenés tú de eso? A ver. Mira, lo voy a colocar en la siguiente dinámica. Yo siempre defendí, desde el momento en que se dijo que se iba a hacer la constituyente y todo lo demás, que todos tenían que entrar. Yo parto de esa base. Yo siempre te dije que a mí no me interesaba que entrara la Marina y la Cubillo, o la tía Pikachu, o no sé, weón, Daniel Jaue, o quien sea, Sergio Jaue, el que el weón que fuera, me da lo mismo. Cuidado ahí, Ojalá, cuidado, Sergio Howard. oye, entre los pillos de Chile, pues, weón. En realidad no debería sacar a Sergio Jaue que está en Estados Unidos. Pongamos al, ¿cómo se llama? El que era el gurú de la finanza, que se cagó todo el mundo. A Garay. Garay. Ya, metamos a Garay. A mí me da lo mismo. Yo siempre pensé que la constituyente tenía que ser lo más representativa posible. Ahora, creo también que esto que yo estoy diciendo para la constituyente se tiene que ver reflejado en las composiciones de las comisiones. Y sabes que yo no veo mal que ingrese Arancibia. No lo veo mal. No veo mal. A ver, a priori yo no veo que esté mal que Arancibia esté en la Comisión de Derechos Humanos, que la presida. De hecho, acuérdate que yo lo dije medio en serio, medio en broma, que yo decía que la constituyente para mí lo ideal era que la presidiera la Tere Marinovich. ¿Por qué? Sí, Porque eso te iba a colocar un contrapoder en la mesa y te iba a ordenar a la Tere Marinovich. Justamente lo que no está pasando, que la Tere Marinovich ahora es una loca desatada. Perdón, Tere Marimari, perdón, no es María, Tere Marimari, lo voy a llamar así ahora esto. Por lo tanto, en principio yo no veo que sea una mala elección lo de Arancibia. El tema está en lo siguiente, y aquí es donde está el tema, que está bien cuando tú, a ver, esto es como pensando, es como cuando yo le digo a la Emi, bueno, todos visto este podcast conocen a la Emi, mi hija chica, yo le digo a la Emi, está bien que ella haga algo que es divertido para ella, es divertido de repente en la primera ocasión para todos, pero que uno sabe que está mal. Está bien que lo haga una vez, pero ya cuando lo haces más de una vez, ya ahí es cuando la cosa se torna problemática.
Entonces, metiste a Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos y eso para la derecha fue meter un alfiler en el centro del corazón de lo que es la izquierda, de lo que es la izquierda más reaccionaria. Pero está claro que la derecha se jugó la carta. O sea, su carta fue Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos y ya no puede jugar más cartas, porque meter otra carta de esa o hacer otro tema de eso, tenéis claro que los van a dejar, pero... O sea, de hecho, si ahora hay algunos constituyentes de Chile Vamos que están almorzando con algunos constituyentes de Unidad Constituyente o del Frente Amplio, si les vuelven a meter una carta como la de Arancibia nuevamente, tenéis claro que los van a mandar a... Yo le ofrezco almuerzo en mi departamento, que está lo suficientemente lejos y lo suficientemente cerca como para que no se demoren tanto en llegar. Oye, pero tú lo veis como una tocada de oreja, una cosa Sí, así, finalmente. o sea, es una tocada de oreja, pero yo no veo mal que esté mal, no veo que esté mal que Arancibia sea el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ya, O sea, es una tocada de oreja, pero como tocada de oreja es una. ya. Ya no pueden hacer más. O sea, No, pues si no, ojalá que lo tengan claro, ojalá que lo tengan claro los constituyentes de derecha. si no se Les van a tocaron la matar. oreja, pero ya no pueden. Ya no pueden hacerlo más. Si lo vuelven a hacer, se pueden ganar un combo en los hocico, pero Sí, claro, que eso es el punto. Claro, de exactamente. hecho, la Machi Linconado dijo que a ella le producía mucha Por tristeza, supuesto. pena, el que Por, estuviera ahí Aracide. por supuesto, pero obviamente porque para ella y para muchos constituyentes de la parte más de izquierda, y sobre todo aquellos que están más asociados a los temas de derechos humanos y de detenidos desaparecidos, organizaciones de detenidos desaparecidos, es terrible lo que se hizo. Por eso te digo, es una tocada de oreja, y es una tocada de oreja así como, ya, te la toqué, y tú que hay mirando feo. Pero también yo creo que muchos constituyentes de derecha tienen que haber dicho, ya, o sea, si hacemos una segunda de esa, Con esta basta. con esta basta, sí, tiene que ser así. O sea, ya tocaste en la oreja, perfecto, te diste el gusto, pero más allá de eso, y dejáis a Arancía a cargo de la comisión, perfecto, ningún problema. Ahora, no sé orgánicamente, porque ahí habría que ver después el reglamento y cómo va a quedar el reglamento definitivo, no sé qué atribuciones va a tener el presidente de la comisión, que es otro punto. Claro. Ojo con eso. Eso no lo sabemos, estamos analizando el hecho crudo de haberlo puesto ahí. Pero vamos a ver qué poderes y qué poderes de veto, porque también eso es importante, qué poderes de veto va a tener el presidente de la comisión. Entonces, ojo con eso. Perfecto. Sí, bueno, esto ha sido uno de los temas que se han planteado en los últimos días, la presencia de Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, como yo te digo, yo también considero que es una tocada de oreja, Sí, por supuesto. pero también aquí yo veo una cosa que es bien interesante. Arancibia se ha allanado a varios temas durante el desarrollo de la comisión. Eso es interesante de poder apreciar. Entonces, finalmente, pudiera ser el tipo dialogante que se necesita también para llegar a grandes acuerdos. Hay que recordar que Arancibia fue senador. Entonces, Sí, claro. Arancibia sabe, ya sabe eh, Negociar. manejo de, exactamente, sabe lo que es manejo de negociación y manejo de tener que mantener una cierta orgánica que sea funcional. En eso no nos debería extrañar lo de Arancibia. Como te digo, es una tocada oreja, es una tocada oreja, pero ya no hay más, o sea, ya no podéis tocarla. Y de hecho, si tú te das cuenta, después de la polémica de Arancibia y después de todo el tema que se armó con Arancibia, lo que son los constituyentes más reaccionarios quedaron básicamente solos. O sea, y de hecho Marcela Cubillo, como te digo, que era una de las reaccionarias, bajó el tono y Tere Marimari te está quedando básicamente como el payaso que necesitáis como para darle un poco de humor a la constituyente, ¿no? Pero Bueno, esas nada más. discusiones permanentes que tiene con la Machi, Linconao, con la misma Lisa Loncona. Yo creo que después, al hacer el análisis de discurso que estamos intentando hacer en algún minuto,
va a ser bien interesante, ¿eh? O sea, de hecho yo creo que el primer análisis de discurso de la constituyente es precisamente el análisis de discurso de la no constituyente. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que, acuérdate que todas estas discusiones se dan en la hora, lo que en la Cámara de Diputados En la hora se llama disidente. la hora de incidente, no sé cómo le están llamando acá, pero no tiene ese nombre, digamos. Entonces, cada uno puede participar y decir lo que se le antoje en realidad, ¿te fijas? Exactamente. Pero Pero es que no, por no eso tiene mismo que te ver vais con marcando. el trabajo de comisión propiamente tal. ¿Sabía quién se parece la Tere Marinovich? ¿A quién se parece ahora, man? ¿Sabía quién se parece? Se parece ¿A quién le encontraste tan desea? se parece a la Toyita. ¿Te acordáis de la Toyita? Pollita. Le La falta Toyita entonces era picar con los de la palitos y esposa de... empezar a tejer, claro. Exacto, ¿te acordáis de la Toyita, la esposa Sí, de Frafra de Rasuri? claro. La Toyita Valle. Es la Toyita en en las primeras sesiones. Y que cuando le hablaba, la Toyita Valle, lo único que le falta a la Tere Mari Mari es el tejido. Le Le ponía el vamos a tejido regalar y la unos Toyita. palillos. Hay que regalarle un ovillo de lana y hay unos palillos. Cómo se llama? Hay una tienda que es de ¿cómo se llama? De Boillo. Deberían mandarle un set a la Tere Mari Mari de regalo para que teja. Revés Oye, derecho se llama. revés derecho, sí, revés derecho. Mira, revés derecho debería hacerse famoso y debería mandarle un set de tejido inicial a la Tere Mari Mari para las sesiones de la Constitución. Buena idea. Lo veo acá por primera vez. Oye, el otro tema que yo quería ver contigo con respecto al tema de la constituyente tenía que ver con respecto a cómo se está informando lo de la constituyente. Y aquí por eso Oye, te quiero hacer la pregunta a ti. ¿Cómo han reaccionado los medios? ¿Cómo has visto tú la cobertura en general, diarios, televisión? Hagamos un análisis cortito respecto a cómo ha sido la cobertura y cómo ha sido el impacto de percepción de los medios con respecto a la constituyente. bueno, lo primero entender que las sesiones in extenso de trabajo de cada una de las comisiones se puede encontrar en YouTube. Está disponibilizado con, me parece, 24 horas de fase, pero también, por ejemplo, el canal de la Universidad de Chile, que en digital es el 11.2, les está transmitiendo en directo. Eso es lo que respecta, digamos, al trabajo de los medios, si tú quieres, más alternativos, entre comillas. Y los medios oficiales, los medios de comunicación de masa, los tradicionales, le dan una cobertura que tiene que ver con su línea editorial, básicamente. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, que llama la atención la ronda que se hace afuera, a lo mejor para celebrar una determinada fecha, las declaraciones de Marino y de la marcha Lincolnado. Eso es lo que les puede interesar en este minuto a los medios, pero tiene que ver con la línea editorial de cada uno. A mí me gusta harto el trabajo de análisis y seguimiento que hace Ex Ante, que es el medio digital que tiene Bofil, porque es muy exhaustivo, y trata de plasmar obviamente los puntos de vista de uno y otro sector en general, ¿sí? Y también es interesante el trabajo que está haciendo la red. La red también ha ido incorporando cada 15 días, cada 10 días, la participación de los constituyentes. De hecho, el otro día me tocó ver a Rodrigo Rojas Bade, por ejemplo, y no teniendo obviamente ningún acercamiento a las posiciones políticas, me pareció un tipo que en el fondo había entendido que tiene que dialogar y conversar, porque es la forma, ¿te fijas? Fue bastante más dialogante de lo que se le vio en un inicio hace un mes atrás. Y eso es bueno. También otro de los participantes, estos emblemáticos, como tú señalas, de alguna manera de cada uno de los sectores, van acercando posiciones. Estaba el otro día, por ejemplo, Bernardo Fontaine, también un tipo que perfectamente es bastante hábil y entiende que aquí tiene que dialogar, porque si no el sector también va a quedar muy reducido y va a quedar atrincherado. Bueno, Entonces, Bernardo Fontaine fue uno de los que en los primeros días estaba, pero a full contra todo, cuestionando eso te digo. todo.
hablando, acuérdate que Fernando Fontaine es el que creó el término circo constitucional. Claro. Él lo crea en Twitter. Sí, eso yo lo entiendo, eso yo lo entiendo, pero las posiciones han ido cambiando. Por eso. También te has dado cuenta de que ha habido una evolución desde las primeras declaraciones, por ejemplo, de Baradit, justificando un poco la violencia en contra de algunos de los constituyentes de Chile Vamos. Eso ha ido cambiando. No quiero decir con esto que no existan esas diferencias, pero ya ha habido un relacionamiento, un vínculo entre los propios constituyentes que logran darse cuenta que ellos están ahí para lograr sacar un texto consensuado. Si finalmente tienen que ponerse de acuerdo, no sacan nada con solamente pasar peleando todo el día, en circunstancias que la tarea que tienen que hacer es mucho más importante que estas escaramuzas, no tienen que quedarse en la anécdota de que, ay, pucha, me miraste feo, o no me gusta tu peinado, o qué sé yo, cualquier cosa en realidad. ¿Fíjate? Eso ha ido cambiando con el tiempo y me parece bien. Creo que cada vez eso va a ir mejorando de mejor manera también para poder llegar a la meta, al objetivo que se ha trazado esta constituyente. Sí. Porque tenemos poco plazo además. Tenemos poco plazo. Yo, por mi parte, he estado siguiendo un poco entre medios tradicionales, por una parte, ¿Ya? y la radio, he estado con la radio, y también un poco lo que son algunas dinámicas como la que hacemos nosotros, que son los foros o los podcasts o los videocasts que sacan cada cierto tiempo o regularmente varios grupos o varios periodistas o personas como nosotros que nos dedicamos a esto. Yo creo que ha habido algo que sí he encontrado en común con respecto a todos los medios que yo he analizado. Todos partieron muy polarizados. Sí. Muy polarizado, extremadamente polarizado, muy hacia, no sé, medio de izquierda que criticaba mucho a la derecha, que tomaba todas las declaraciones de la Marinovich y las hiperbolizaba, o por el otro lado el Mercurio, la segunda, que también tomaba una declaración o pasaba algo con un constituyente del otro lado del espectro político y también, la cuestión. Esos fueron la primera semana, y lamentablemente yo creo que hay mucha gente que se quedó con esa sensación. Yo lo conversaba el otro día con una amiga, acá que vino a la casa. Se quedó con esa sensación, se quedó con la sensación de que esta cuestión era una bolsa de gato. En principio también todos los medios, y bueno, los mismos contribuyentes contribuyeron a este tema de la bolsa de gato, que fue un término que todavía no sé, yo no sé si realmente lo dijo Pepe Mujica o no, que la constituyente era una bolsa de gato. Sí, lo afirmó en su momento, digamos. Ya, por eso te digo, que me estoy llevando de lo que dijo Mujica cuando le preguntaron. Pepe Mujica. Pero si yo reviso la prensa o reviso lo que está pasando respecto a esta última semana o más o menos cerca del mes, de a poco se ha ido cambiando el foco desde la anécdota hacia lo que es la información respecto a lo que están haciendo los constituyentes. Ojo con eso. O sea, ya no estamos, si bien obviamente Teresa Marino y estamos ahí. Hoy te fuiste al espacio. Sí, estoy con Jeff Bezos. Estoy con Jeff Bezos. Sí. Puta, que soy penca, weón. Ahí tenéis, Virgin tiene que ser, ¿cómo es el de Virgin? ¿Cuál es el otro? Richard. Se me fue el de Virgin. Ya me voy a acordar. Bueno, para seguir con la idea. Ya, si bien sigue apareciendo Teresa Marino, pero ya no aparece como el gran titular, sino que ya aparece como en el cuadrito chico, como en la caluga, como le llaman en la prensa escrita, en la caluga, aparece lo de la Marinovich, y ya comienza a aparecer mucho lo que es Loncón, lo que es Baza. Importante, por ejemplo, son algunas entrevistas que ha hecho la Tercera a algunos constituyentes. Un poco explicando, haciendo un poco
lo que es la trayectoria más lo que es el aporte o lo que están haciendo dentro de la constituyente. Y también con respecto a lo que es el mundo más multimedia, lo que son los podcasts o los videocasts, de a poco se ha ido, cuando se ha tratado el tema, empiezan a aparecer primero mayor cantidad de referencias a constituyentes que en un momento determinado no estaban en la palestra, pero que están tratando de un poco armar este tejido funcional de la constituyente, por una parte, y por el otro comienzan a aparecer podcasts y comienzan a aparecer algunas dinámicas asociadas específicamente a la constituyente, específicamente a la constituyente. Un poco lo que mostrábamos el otro día que estábamos con Jorge, La Informante, por ejemplo, que ¿cómo se llama? Que de la Alejandra Matu. Hay un canal que está asociado a la Universidad Central también, que están generando una especie como de reportes constituyentes, bien interesante. Por ahí también hasta, ¿cómo se llama? Hasta el Chascón Villegas se está rindiendo a tener que hacer un análisis menos reaccionario y un poquito más racional, cosa que le cuesta ya a esta altura de su vida, porque ya está muy embebido en su famoso papel de ser el contra todo. Por lo tanto le cuesta hacer el análisis, pero el otro día le vi un ratito el canal y estaba haciendo un análisis más o menos cachando el tema. Y por lo tanto ya estamos transitando de lo que es la vociferación a lo que es meternos derechamente en el tema de la constitución. Entonces, eso es interesante. Y yo creo que también un tema que aparece con respecto a esto tiene que ver con que los memes de la constituyente han disminuido. Los memes sobre la constituyente. El otro día leía del Observatorio de Medios de la Universidad, pero parece que es la Universidad Santo Tomás. No era Santo Tomás, la otra. ¿La Diego Portales? Puede ser la Diego Portales. Pero que tiene un observatorio de medios, que estaba viendo el tema de los memes en Twitter, y habían disminuido con respecto a lo que habían sido los primeros días. Que significa que la gente ya está tomándose un poquito más en serio el tema de lo que está pasando. Pero es normal, pues normal, los memes, además estamos en la era de los memes. Es que por eso, aunque parezca tonto, los memes pasan a ser una unidad de medición respecto al clima político. Así es. O sea, por eso hago la mención, porque alguien me podrá decir, pero ¿qué tiene que ver los memes? Los memes son una forma de poder reflejar qué está pasando en la sociedad. Exacto. Y hoy en día tienen gran presencia, además, en las diferentes plataformas, las redes sociales, los medios de comunicación también los incorporan. Es parte un poco de nuestra época, en realidad, yo diría. Exacto. Así que eso. Un poco, porque, oye, no ha pasado todo, se nos ha pasado el tiempo así volando. Así es. ¿Qué se viene? ¿Qué esperas que se venga en la constituyente, Marcel? No, yo tengo bastante confianza en el trabajo que están desarrollando. Como te digo, creo que poco a poco van a ir llegando a acuerdos esenciales. Y si tú, por ejemplo, te detienes a mirar las votaciones dentro de las comisiones, en general podríamos decir que el discurso ha estado centrado en posiciones un poco más, entre comillas, de centro, son principalmente de centro izquierda, pero no la centro izquierda de la concertación, sino que principalmente el que lleva la gran tarea de generar estos textos está recayendo principalmente en el eje del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero no son textos, como te digo, que sean muy distintos de constituciones en el resto del mundo, que hayan, por ejemplo, incorporado los derechos sociales. Eso hay que tener claro, que la siguiente constitución va a tener un fuerte componente social, tanto en su redacción como en el reconocimiento de los derechos sociales de las personas.
conversaba, o sea, estaba viendo el trabajo de un abogado amigo que está abogando para que la felicidad también se incluya dentro de la Constitución como un derecho humano. ¿Ah? Él está en una cruzada por esto y él es experto desde el derecho en esta materia. Es bien interesante el trabajo que hace él. Entonces, creo que progresivamente estas materias se van a ir incorporando a la discusión y van a tener obviamente que hacer un muy buen trabajo ahí también los contribuyentes en la discusión y en llegar a consensos entre todos. Yo le Sí, tengo esperanza. sí, yo estoy bien esperanzado. Yo creo que por la dinámica que se ha ido generando, yo creo que hay, hay un camino avanzado visible, pero hay un camino más avanzado y más allanado y en términos invisibles, en términos del trabajo por debajo, el trabajo de generar una constitución o un proyecto de constitución inicial al cual después le va a tener que empezar un poco armar darle cuerpo. Exacto. Por ejemplo, que se hayan puesto un plazo para tener un reglamento provisorio que lo hayan cumplido es espectacular. Espectacular. Si tú me preguntas, y está grabado. Concuerdo en eso. Está grabado. Si tú me preguntas que el primer día que asumió la constituyente, los primeros días de la constituyente, cuando iba a quedar reglamento, yo era de los que decía se pueden demorar 6 meses. Sí, pues, de verdad, yo te Y se dije. demoraron, y para tener un provisorio se demoraron un mes, y para tener un definitivo probablemente lo Es van a tener. razonable, es un buen trabajo además. O sea, eso significa que desde el punto de vista del trabajo, esta cosa está funcionando. Y eso significa que hay redes de comunicación importantes que ya se han formado. Ahora, cuando se comience la discusión de la Constitución, que va a ser obviamente el plato fuerte de todo esto, yo creo que hay que poner mucha atención a cuántas propuestas de Constitución se van a presentar inicialmente. Ojo con eso. Si de repente nosotros nos encontramos con que llegan, voy a poner un número cualquiera, pero porque parece un poco exagerado, pero si llegan 20 propuestas de Constitución, significa que el proceso va a ser complejo. No, ahí tendría un problema. No pueden ser 20. Porque vaya a tener 5, 6. Es que por eso, es que para allá voy. Si tú debes recibir 20, estoy exagerando, significa que vaya a tener que hacer un trabajo muy importante con respecto a lo que va a ser el convencimiento, cómo va a ser la redacción, cómo vas a incluir determinados temas, probablemente van a haber articulados que se van a aparecer, otros que no, qué sé yo. Pero si tú llegas a recibir finalmente, no sé, unos 4 o 5 propuestas de constitución, significa que ya vas a tener un esqueleto armado, yo creo que en 6 meses. Sí, y en función de ese esqueleto armado, tú vas a tener que darle, por una parte, más fino. Claro, por una parte le vas a tener que dar una orgánica y segundo le vas a tener que dar una coherencia. Pero ya teniendo un esqueleto, no hay ningún problema. Sí, se avanza rápido. Lo que sí es un tema y es un nudo que yo creo que va a ser interesante de dos nudos, básicamente, que va a ser interesante de visualizar, va a ser uno, un nudo político, que hay que recordar que estamos en elecciones, estamos en un año de elecciones, y eso derechamente, de hecho ya con las primarias dejó un primer impacto, principalmente en la izquierda, en la derecha también, pero en la derecha se nota un poquito menos. Y el segundo nudo es un nudo administrativo. Y aquí yo quiero proponer un poco un tema que yo creo que se nos va a venir bien importantemente en estos meses, y que tiene que ver cómo tú vas a generar el armado de la Constitución. Me explico. ¿Qué vas a hacer? Vas a aprobar un esqueleto de constitución inicial, consensuado principalmente, y después vas a hacer el trabajo fino, o lo vas a trabajar artículo por artículo.
que ojo, Bueno, las dos son posibilidades ciertas en todo caso. es que por eso, porque ahí es donde está el tema, porque si tú lo trabajas con un esqueleto más unilar fino, va a ser una dinámica de trabajo que van a tener los constituyentes, pero si tú lo quieres hacer artículo por artículo o título por título, básicamente, es otra dinámica distinta. Y por lo tanto van a ser son dos dinámicas que se empiezan, a mí por lo menos en mi cabeza se comienzan a contraponer. Y lamentablemente tú no puedes trabajar con las dos al mismo tiempo, porque no las puedes trabajar así como nosotros vamos a trabajar articulado. No, olvídalo. Van a terminar el día del nepe, el día que gane el primer partido Wander, ese día van a terminar la Constitución. Entonces, ojo, que ese es el nuevo administrativo que yo veo con respecto a lo que se nos viene. Pero bueno, sí, obviamente, hay que ponerle atención ahí, harta atención. Pero sí tengo claro que hay que poner atención a eso. Y hay que poner atención a lo que se está planteando y a lo que se está viendo. Yo estoy bien, en principio estoy bien contento. Contento es la palabra. Más allá de la escaramuza, la anécdota, toda la parte como más mediática, pero van por buen camino. Ya. Sí. Marcel, vamos a terminar en general esto, pero hoy día vamos aparte de elegir al pelotudo normal, la argumentación, vamos a elegir a la figura de la constituyente. ¿Quién crees tú que es la figura de la constituyente? El jugador, el MVP. ¿Quién es el MVP? Según entiendo y por lo que estaba averiguando, es Patricia Politzer, una tipa que en forma un poco notoria probablemente, no tan evidente, pero que ha hecho un trabajo de enlace ahí importante. Me parece que va por ahí como figura, digamos. Más allá de los simbolismos, más allá de la parte del registro mediático, me parece que ella ha entendido bien su rol como constituyente y es una tipa que ha resultado creíble dentro de las diferentes bancadas, entre comillas. A esa yo la nominaría como la figura política de esta constituyente. Bien. Yo sé que Benjamín probablemente me va a aplaudir mi elección, pero yo voy a elegir a Atria. Porque Atria ha tenido un tema súper interesante desde el trabajo en la Constitución. Ha decidido submarinear, o sea, ha sido uno de los que ha decidido un poco bajar del tema más mediático, a pesar de que ha estado en algunos programas, ha ido a explicar un poco, ha estado un poco como el profesor explicando estos temas y un poco explicando cómo se maneja estas dinámicas. Hay que hacer una labor importante de carácter divulgativo. Exacto, por una parte ha hecho eso, pero por otra parte ha generado un polo, por lo que yo tengo entendido, ha generado un polo bien interesante uniendo lo que son constituyentes del Frente Amplio, constituyentes de la Unidad Constituyente e incluso algunos constituyentes de derecha. Por ahí hay un hilo, porque además Atria es un tipo muy respetado. Hay un hilo conductor ahí que se está formando alrededor de Atria. Como tú bien dices, es un tipo conocido, un tipo muy respetado, pero también ha sido un tipo que ha ido armando un poco esta dinámica. Incluso Atria ha estado con algunos de los independientes no neutrales, que hoy día, de hecho, salió la encuesta Criteria, y dentro de la encuesta Criteria ¿Todavía le hay espacio a la encuesta? ¿Todavía le hay espacio a la encuesta? Mira, ¿sabes qué? Mira, voy a contestar, porque la persona que me hizo la consulta, yo sé que ve este videocast y no es tu hermano. Yo sé que tu hermano nos ve, hay gente que nos ve relativamente seguido. Esta persona yo sé que ve este videocast y no es parte de nuestro grupo de amigos. Y me hizo una pregunta por Twitter, por interno, por un mensaje. Me preguntó que por qué yo no estaba haciendo análisis de encuesta, porque salió la encuesta Academ,
la Criteria, salió la Activa Research y creo que la Data Influye no salió, no me acuerdo si salió la Data Influye, parece que no. Pero por lo menos la Academia, la Criteria y no, sí salió la Data Influye, ahora me acuerdo. Salieron todas las encuestas, incluso salió ¿cómo se llama? La Star No o algo así, que también salió. ¿La de Sitchin? La de Sichel, ¿cómo se llama la de Sichel? ¿Star No? Sí, O algo así. no me acuerdo el nombre específico. Ya, pero también incluso hasta ese Sí. salió. Y yo tengo todas las encuestas, las tengo todas, las bajo, tengo el análisis hecho. Pero ¿sabéis qué? Decidí no publicar ni una wea hasta después del 23. No. Ya, mejor. Entonces yo me he decidido a tirar encuestas yo, así como, tiremos esta wea, ya, preguntemos esto, ya. Porque estoy como cuando tú sabés que se viene algo importante, pero tenés que hacerla ahora. Claro. Entonces, así cualquier wea. Entonces, la explicación es que desde el punto de vista de lo que es cuantitativa, por lo menos no vamos a hacer el análisis hasta después del 23. ¿Por qué? Porque el 23 vaya a saber quiénes van a estar en la papeleta. Finalmente. Sí, bueno, en realidad un poquito después, porque entre que te hagan la revisión claro. de firma y la validación pasa como 3 semanas, pero en teoría ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los candidatos? Se van a definir esa vez. Y lo otro, ¿sabes por qué también no lo hago? Por una dinámica que han tenido que aplicar las encuestas por razones lógicas y que al final te desordena el naipe. Que todas las encuestas están haciendo lista cerrada, o casi todas las encuestas te están haciendo lista cerrada, y no todas las encuestas tienen la misma lista cerrada. Entonces, claro. si bien tú tienes una tendencia, los resultados pueden variar dependiendo a quién tú colocas al lado. Contrario es cuando tú tienes una lista más abierta, o cuando, no sé, tienes 3 de las 4 encuestadoras con lista abierta y una que te puede trabajar con cerrada, pero con una gran cantidad de nombres. Entonces ahí por último tú dices, ya, por último, la dispersión de votos no es tanto, o el movimiento de votos no es tanto. Así que por eso no hemos hecho, y estamos mandando encuestas Twitter que no tienen ninguna validez, pero que son chéveres. Ya. Sí, pero Atria es mi figura. Es mi figura, por lo menos dentro de este mes. Obviamente, mención, yo creo que tú vas a estar de acuerdo, menciona a Loncón y a Baza, que como integrantes de la mesa han organizado y ordenado un poco el tema. ¿Sí? Por eso lo dejamos fuera, porque era como lógico. Tenía buen desempeño como miembros de la mesa, además. Sí, pero era muy lógico poner a los miembros de la mesa. La idea era buscar una persona que no estuviese en el radar 100% de la gente. Ya, ¿vamos a elegir pelotudo de la constituyente o vamos a elegir pelotudo general? No, pelotudo de la constituyente, pues. Yo Pelotudo sé de la cuál es tu constituyente. candidata. ¿Ah? No voy a elegir, no voy a elegir a la Tere Marimari como pelotudo de la constituyente. No. No, porque la Tere Marimari está haciendo su pega. Tere Marimari está haciendo su pega. Mi pelotudo de la constituyente es Rodrigo Logan. Ya. Rodrigo Logan. ¿Por qué Rodrigo Logan es mi pelotudo de la constituyente? Porque teniendo una posición súper privilegiada, que era ser uno de los pocos constituyentes independientes que fueron elegidos sin ningún tipo de partido, sin ningún tipo y que probablemente hubiese sido súper interesante haber visto el movimiento. Se creyó figura, se empezó a dejar la cagada porque supuestamente era de un lado, se fue para el otro, después se volvió a cambiar y toda la cuestión. ¿Y qué pasó? Que se le vino su pasado encima y al venirse su pasado encima, bueno, cagó. Entonces tenemos un constituyente menos desde el punto de vista de influencia. Así que yo creo que Rodrigo Logan fue su llegada, su subida y su caída estrepitosa, y yo creo que ya de Rodrigo Logan probablemente vamos a saber más por la prensa policial o de tribunales que por la prensa constitucional. Y no precisamente porque sea abogado litigante. Y no precisamente porque sea abogado litigante, exactamente.
Ya, sí, yo coincido contigo. Me gusta como pelotudo de la constituyente, weón. Te voy a Oye, prestar tu emoción, weón. sí, de hecho, yo creo que habían otros nombres, pero los otros nombres yo pensando sí han cumplido lo que uno esperaba que cumplieran. Pero lo de Logan fue, fue impresentable, así que eso. Uno menos. Ya, un Llevamos 154. recomendado Dame televisión, ¿no? privilegios. Dame Ah, privilegios. ya, te voy a dar privilegio, pero como tú eres una persona que tu computador se demora, o no sé, ahora o le cambiaste Ya lo tengo listo, weón. Soy muy hocicón. la tenéis listo, ya, ok. Sí. Aquí quiero recordar a un amigo que falleció el sábado. Ah, Gotopo. ¿Alcanzaste a conocerlo? No lo alcancé a conocer, pero vi el post que le puso tu amigo Jorge a él y me conmovió bastante. Sí, aquí estuvimos tomándonos unas copitas de vino a su salud. Ya, José Gregorio Gotopo, gran artista venezolano, falleció en Ciudad de México a los 57 años de edad. Ahí está él con parte de su obra. Poeta además, no solamente artista plástico, también poeta, por ahí me regaló su libro cuando vino a Chile. Y una gran pérdida. Murió muy joven. Antes de fallecer le vino la locura y rompió, hizo mierda buena parte de la producción que estaba en sus manos. Así que aquellos que tenemos algo de sus luces, yo tengo un cuadro que me regaló, qué bueno, lo vamos a atesorar por mucho tiempo. ¿Mm? muy bien, Sí, en recuerdo de Gotopo. muy bien. Vamos a revisar ahí, me imagino que debe haber alguna galería o algo por el estilo para poder Y revisar es su obra. bellísima la obra de José Gregorio Gotopo. Así que Ya, linkéala ahí para que la gente la vea. perfecto, ahí vamos a buscar ese tema. Yo voy a compartir una película por respecto a la noticia que salió ayer de que ya no tenemos vuelta atrás con respecto al cambio climático Ah, ya, perfecto. y me vino a la cabeza después de haber escuchado, haber visto un poco los informes y haber visto todo este tema de que lo que puede llegar a pasar, se me vino a la mente esta película que es La vi. Elysium. Mm. Eh, que yo creo que la gran mayoría de la gente lo debe conocer, y lo han dado muchas veces en el cable, lo han dado muchas veces en la tele, que habla un poco de este mundo que es destruido por los propios humanos y de esta ciudad ideal que se genera a partir de aquellas personas que tenían privilegios en términos prácticos respecto a poder vivir fuera de la Tierra, que ya está completamente destruida y que nos coloca un poco en esta dinámica, que probablemente el costo ambiental, económico ambiental, de hecho, lo van a tener que pagar los más pobres y lo van a tener que pagar los que tienen menor posibilidad de poder tener redes de protección Claro. con respecto a aquellos que probablemente se enriquecen explotando fuertemente lo que son los recursos naturales, los recursos del planeta y que finalmente hemos llegado a este casi punto sin retorno. De hecho, una frase que no hay que olvidar es que una de las cosas que se dice en el informe es que ya no hay un punto de poder arreglar esto, sino que lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que mitigar o incluso acostumbrarnos a la nueva dinámica que se nos. Así es. Entonces, yo creo que es súper importante y esto probablemente, y esto en función del tema hoy día de la constituyente, eh, va a hacer que la gente tenga una mayor conciencia al momento de votar a las personas que nos van a representar. Yo creo que el tema medioambiental, el tema de la protección de los más desposeídos respecto a los temas económicos, sociales o de arrastre va a ser muy importante. Entonces, yo creo que ahí hay un tema súper interesante de ver. Elysium, véala para que Perfecto. un poco sepa cómo el cine un poco se anticipa a esta dinámica específica
aparte es una buena película de acción, así que a mí me gustan las películas de acción, así que es una película entretenida, pero que tiene también un trasfondo bien interesante. Así que eso. Ya, oye, nos Perfecto. pasamos, caleta. Sí, Yo creo que en- hicimos un especial, pero bien largo. Ya, vaya a acostarse, que anda ahí, anda a saber dónde. igual, sí, no, es que todos estos días a full. ¿Eh? Yo estoy igual, así que yo estoy igual. Pero bueno, a darle el aguante, ojalá que nos sigan, que vean este capítulo y nos conectamos más pronto que tarde. Ya, Marcelo. Perfecto. Nos vemos, cuídate, Nos vemos, cariño. saludos a Chao, todos. chao. Síganos.